Muy buenos días, iglesia, ¿cómo están? Un abrazo para todos ustedes. Continuamos el día de hoy con nuestro estudio bíblico, con nuestras enseñanzas bíblicas. Y es que la semana pasada habíamos comenzado a estudiar un tema que es de bastante riqueza para la comunidad cristiana y sé que va a traer muchísima riqueza para nuestros corazones y nos va a ayudar a avanzar en nuestro diario caminar cristiano. El tema que hemos empezado la semana pasada trata acerca de cómo llevar una vida cristiana real. Y es que el Espíritu Santo nos quiere guiar y nos quiere enseñar hacia cómo nosotros debemos vivir en Cristo una vida real, una vida con propósito y una vida conforme a la voluntad de nuestro Señor. Entonces quiero que repasemos un poquito lo que veíamos la semana pasada acerca de esta enseñanza. Recordemos que la enseñanza la había dividido en tres partes y habíamos comenzado a ver la primera parte que trataba precisamente acerca de la convicción que nosotros debemos tener de que Cristo vive en nosotros. Cristo es nuestra vida y nosotros le pertenecemos por completo a Él. Veíamos que para poder desarrollar una vida cristiana real, para poder llevar una vida cristiana conforme a la voluntad del Señor, era necesario que cada uno de nosotros tuviéramos esa convicción en nuestro corazón realmente de que Cristo vive en nosotros y de que Cristo es nuestra vida. Veíamos que tenemos que vivir para Cristo, que definitivamente debemos abandonar todo lo que aquí en el plano terrenal se refiere y solamente tenemos que vivir para Él. Aprendíamos que nos tenemos que despojar absolutamente de todo lo terrenal, pero también las escrituras nos mostraban que aunque esto parecía algo imposible y algo difícil de llevar a cabo, las escrituras nos daban la clave y nos mostraban que precisamente teníamos que tener la mirada puesta en las cosas celestiales. Para ello, las escrituras son fundamentales porque las escrituras son las que nos están recordando constantemente que nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, sino que la ciudadanía de nosotros es allá en los cielos, que nosotros realmente pertenecemos es al cielo y no aquí en la tierra. Pero entonces tenemos que tener una relación personal con Dios, comenzar a cultivar una relación personal con Dios, comenzar a llevar una vida activa en cuanto a la lectura de las escrituras, pues las escrituras son las únicas que nos recuerdan constantemente y nos animan a quitar la mirada por completo de este plano terrenal y solamente a colocar la mirada en las cosas que realmente importan, que es precisamente la vida espiritual, las cosas que están en el cielo. ¿Listo? Entonces, quiero que miremos el día de hoy, continuamos con nuestro estudio, vamos a continuar con la segunda parte y esta segunda parte la divido en dos partes también, es decir, vamos el día de hoy a ver esa primera parte y la próxima semana vamos a terminar con el estudio de la segunda parte como tal. La segunda parte, pues, trata de que nosotros, si queremos vivir una vida cristiana real, una vida conforme a nuestro Señor, una vida tal como las Escrituras nos lo demandan, pues debemos negarnos a nosotros mismos y debemos entregar absolutamente todo y seguir únicamente a Cristo. Y esta primera parte que vamos a desarrollar el día de hoy, en esta primera parte vamos a ver y vamos a profundizar acerca de lo que nosotros debemos dejar atrás, de lo que nosotros como cristianos debemos abandonar, a qué nosotros debemos morir para precisamente poder despojarnos absolutamente de todas las cosas que no aprovechan. Y terminaremos la próxima semana con esta segunda parte viendo la manera en cómo debemos revestirnos de un nuevo hombre y lo que nosotros debemos practicar y lo que nosotros debemos hacer, la vida como la debemos llevar de aquí en adelante. Entonces, pues tristemente,
Cuando vemos y analizamos el cristianismo actual, vemos que el cristianismo que se vive actualmente no es el cristianismo bíblico, no es un cristianismo conforme a la voluntad del Señor y no es un cristianismo conforme a las escrituras. Posiblemente aquí muchas personas digan, no, pero ¿cómo es posible que el cristianismo actual esté de esa manera o que no vivamos un cristianismo real? La única, para que tú te puedas dar cuenta realmente que el cristianismo actual es una fachada, que el cristianismo actual es una máscara de hipocresía, es ir a las escrituras. Si tú no lees las escrituras, no vas a poder tener luz. Si tú no lees y no tienes una relación estrecha con el Señor, no se te van a caer las vendas de los ojos y vas a continuar viviendo tu vida como la vienes viviendo. Recuerda, no todo lo que no porque algo lo hagan todos, quiere decir que está bien. El cristianismo tristemente se ha degradado demasiado y las personas que dicen ser cristianas viven un cristianismo hipócrita y viven un cristianismo completamente alejados del Señor. Y precisamente eso es lo que nosotros tenemos que mirar el día de hoy. ¿Por qué? Porque las personas están cayendo en un error terrible de idolatría y de creyendo precisamente que Dios es de una manera cuando totalmente profesan un Dios que está completamente en contra de lo que es Dios en las escrituras y llegan a crear una imagen de Dios en sus mentes que no es el Dios de la Biblia, cayendo obviamente en el pecado de la idolatría. Y eso es lo que quiero que vayamos desarrollando el día de hoy. Quiero que miremos y estudiemos a profundidad qué significa morir a nosotros mismos, qué significa morir a las cosas terrenales, lo que realmente implica para nosotros como creyentes dejar absolutamente todo por nuestro Señor. Desafortunadamente, algunos que dicen seguir a Cristo, tristemente solamente se adjudican un título de cristianos, pero la vida que ellos llevan es una vida totalmente opuesta a la vida que nos muestra las escrituras. Recordemos algo muy importante, porque vamos abriendo temas, vamos abriendo el panorama para temas mucho más importantes que profundos en nuestra vida cristiana, acerca de la fe, de la voluntad del Señor en nuestras vidas, etcétera, etcétera. Pero el Espíritu Santo primero nos está organizando, nos muestra la realidad, como lo veíamos anteriormente, nos mostraba la realidad de la conversión, nos enseñaba la manera correcta de orar, de acercarnos a Él, y ahorita nos está enseñando. Esto no es porque a mí se me ocurrió o porque definitivamente no tenía nada más que enseñar. Recordemos que veníamos en un estudio bíblico que está bastante interesante y es bastante profundo, pero el Espíritu Santo coloca precisamente que se haga un stop, hagamos un pare, lo continuaremos después, pero nos comienza a guiar y nos comienza a orientar. Y ahorita nos está enseñando cómo debemos vivir, porque el Espíritu Santo quiere que nos quitemos las máscaras y que vivamos una vida cristiana real. Así que pongámosle mucha atención a estas enseñanzas, no por lo que yo llegue a decir, por lo que dice la palabra, porque recordemos, todo lo miramos bajo la luz de las escrituras. Entonces, cuando las personas se adjudican un título de cristianos y viven una vida completamente apartada del Señor, eso no tiene ningún sentido. Allí no se está viviendo a Cristo realmente. Al contrario, lo que se está haciendo es ofender al Espíritu Santo, quien quiere que nos apartemos. Por algo dice linaje escogido. Somos diferentes, no que seamos más, pero el Señor sí nos quiere diferentes al mundo. Entonces, por favor, pongámosle bastante atención a esto que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Y si tienes que cambiar tu vida, si realmente la palabra te confronta, siéntete gozoso, porque realmente el Espíritu Santo es el que está allí haciendo la obra, es el que está allí rearguyendo, es el que está precisamente colocando la convicción de pecado en tu vida. Recuerda que el Espíritu Santo es el que coloca el querer
como el hacer. Y el Espíritu Santo es el que le entrega a las personas la convicción de una vida pecaminosa. Entonces, realmente lo que se tiene que hacer para ser salvo, comenzando por ahí, y llevar una vida cristiana como el Señor nos quiere y el Señor lo demanda, debemos arrepentirnos genuinamente. Debemos confiar por completo en Cristo y abandonar, ojo lo que voy a decir porque esto es clave, abandonar tu estilo de vida. Tristemente, aquí es donde muchos chocan, porque nadie en sus 5 sentidos terrenales quiere abandonar su estilo de vida. Pero nos vamos a centrar en Jesucristo y nos vamos a centrar en lo que dice la palabra. Y te vas a dar cuenta que necesitas hacerlo. Necesitas abandonar tu estilo de vida. Quiero que me acompañes por favor a Mateo 16, del 24 al 25. Dice lo siguiente. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Muchas veces hemos escuchado estas palabras. Esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? El que quiera seguir a Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo. Pero una pregunta, ¿realmente lo hemos puesto en práctica? Mira, nosotros tenemos como cristianos siempre que estarnos comparando con las Escrituras. No nos comparemos con los demás, no nos comparemos con las otras congregaciones, lo que hacen, no. Tenemos que compararnos directamente con las Escrituras. Porque si tú te comparas con los demás, siempre vas a encontrar la manera de justificar tu vida. Siempre vas a encontrar la manera de justificar tu pecado. Ah, no, pero es que nosotros no estamos tan mal como fulanito, como sutanito. No, nosotros no nos tenemos que comparar con los demás. Para nada. Entonces tenemos que ir teniendo claro eso. Entonces, ¿ponemos esto realmente en práctica? ¿Lo has puesto en práctica? Porque aquí la palabra es muy clara. Dice, tienes, ojo con lo que dice la palabra, tienes, es una obligación. Tienes que abandonar tu propia manera de vivir. ¿Lo hiciste? Cuando tú llegaste a Cristo, ¿abandonaste realmente tu antigua manera de vivir? Quiero que te lo vayas preguntando, por favor. Porque de aquí surgen 2 preguntas que son muy importantes. La primera es, ¿quieres seguir a Cristo? Piénsalo. Piénsalo en tu interior, en tu corazón. ¿Realmente quieres seguir a Cristo? Y la segunda es, ¿estás dispuesto a abandonar tu estilo de vida? Son 2 preguntas fundamentales y es que estas 2 preguntas son supremamente importantes. ¿Por qué? Porque van a definir tu cristianismo, van a definir el estilo de vida que tú vas a llevar de ahora en adelante. Porque si hay algo en lo que la palabra es efectiva, definitivamente es en confrontar, en corregir y en dirigir a las personas. Entonces, si estás llevando un estilo de vida hipócrita, si estás llevando un estilo de vida doble, adjudicándote un título de cristiano, pero realmente no eres cristiano, es decir, estás llevando una vida opuesta a la vida de las Escrituras, es el momento de que con estas enseñanzas aprendas y te animes a llevar una vida cristiana real, conforme a las Escrituras. A ver, continuamos entonces. ¿Por qué durante muchos años las personas que dicen seguir a Cristo no muestran cambios notorios en su manera de vivir? Hay algunos que tristemente, como lo veíamos hace unas enseñanzas, pues varios no van a ser salvos. La cizaña siempre va a estar creciendo junto con el trigo, pero hay otros que sí son cristianos, pero llevan unas vidas vacías en el Señor, llevan unas vidas, o sea, es muy difícil diferenciar
si es del mundo o es de Cristo. Es como ese tono de gris donde tú ves a una persona y dices, ¿es cristiano o es del mundo? Y viven toda la vida de esa manera. Realmente, si queremos seguir a Cristo, eso significa que debemos abandonar nuestra manera de vivir. Y eso es muy, muy importante. Entonces, si tú no lo hiciste, si no abandonaste esa manera de vivir, ¿eres un seguidor de Cristo? ¿O simplemente es un título que decidiste colocarte a ti mismo? Importante que lo vayas teniendo en cuenta. Entonces, vamos a mirar hoy cómo es que nosotros debemos entregarle nuestra vida al Señor y qué significa abandonar nuestra vida para Cristo. Vamos a verlo a profundidad y sé que vamos a tener muchísima riqueza porque lo vamos a entender. Y cuando lo entendamos, sé que tu vida no va a ser la misma. Sé que después de escuchar esto, algo en ti, que es el Espíritu Santo, inmediatamente te va a hacer ver la perspectiva. No desde tu punto de vista, sino desde el punto de vista de Jesucristo. Quiero que miremos el día de hoy también esos diferentes matices y quitar las máscaras de ese cristianismo, entre comillas, fingido que se vive en la actualidad. Pues es que el Espíritu Santo, como lo decía anteriormente, el Espíritu Santo quiere que nosotros vivamos conforme a las Escrituras, quiere que nosotros vivamos conforme a la voluntad del Señor y quiere de una vez que nos quitemos esas máscaras, que quitemos ese doble estilo de vida, que quitemos la hipocresía de nuestra vida y comencemos a seguirlo realmente, que entreguemos nuestra vida por completo a Él y que aprendamos a depender solamente de nuestro Señor. Porque es que la palabra siempre es muy clara y es que no hay términos medios. Yo quiero que el día de hoy te quites esos conceptos de términos medios. En el Señor no hay término medio. O estás con el Señor y eso se va a reflejar en tu estilo de vida, o estás con el mundo, pero no hay un término medio. Y recuerda lo que el mismo Señor dice, el Señor dice, el que no está conmigo, contra mí es. Lo podemos ver en Mateo 12:30. Entonces, lo primero que debemos hacer para vivir en Cristo y llevar una vida cristiana adecuada, una vida cristiana real, es precisamente ser crucificados con Cristo y morir al pecado. Esto es supremamente importante que todo cristiano lo tenga en cuenta. Porque muchas veces hemos escuchado, bueno, debemos morir a Cristo, debemos morir al pecado, debemos ser crucificados con Cristo. Y no siempre se tiene la claridad de lo que esto significa. Y quiero que el día de hoy, por favor, esto lo anotes en tu corazón. No simplemente dejes que esto sea palabras más en tu vida, sino que realmente lo puedas anotar en las tablas de tu corazón, porque lo que vamos a aprender el día de hoy sé que te va a ayudar muchísimo a lidiar con el pecado y te va a ayudar demasiado a poderte desprender de esa vida, pues que es la vida de Babilonia, la que nos rodea, que no aprovecha para nada. Quiero que me acompañes, por favor, a Romanos 6:2. Dice lo siguiente: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es importante, que lo vayamos mirando y lo vayamos desarrollando. Porque aquí es donde muchas personas que son cristianos genuinos, que realmente se arrepintieron, batallan con esto y dicen, ¿pero por qué aún sigo pecando? Esa yo creo que es la pregunta clave de todo creyente. ¿Por qué aún sigo pecando si la palabra es tan clara y nos dice debemos morir al pecado? Debemos dejar atrás esas cosas. Quiero que lo veamos a profundidad. Y para ir abriendo el tema, para ir mostrando una diferencia, porque es que el cristiano no es que ya no es pecador, no peca más. No existe tal cosa. Si a ti te llega alguien a decirte que no cometes pecado,
o que él no comete pecado, o que esa persona no comete pecado porque es el ungido de Dios, corre de ahí, huye de ahí, porque no existe tal cosa. El cristiano, tristemente, por su naturaleza, va a pecar, va a caer en pecado. Pero aquí quiero que comencemos a mirar una distinción con las personas del mundo. Y es que el cristiano cae en pecado por descuido, ya sea porque de alguna u otra manera descuidó su relación personal con el Señor, etcétera, etcétera. Algo por ahí siempre está al acecho para hacer caer al cristiano en pecado, siempre. Pero una cosa es caer en pecado y otra cosa muy distinta es vivir en el pecado y regocijarse allí en el pecado. Entonces, Pablo nos está exhortando a no vivir en el pecado. Él sabe, él es muy claro, él dice, incluso él cuando escribe sus cartas y todo, él dice, hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo puedo hacer, porque él sabe que estamos de todas maneras en este cuerpo pecaminoso, él es muy consciente, pero siempre vamos a ver que la palabra nos exhorta a no vivir, ojo, no vivir en el pecado. Y vamos a comenzar a entender más adelante lo que significa precisamente morir al pecado. Entonces, para que vayan entendiendo un poquito más a profundidad, vivir bajo pecado, vivir en el pecado, ¿qué es lo que hace la gente del mundo? ¿Cuál es la diferencia con nosotros, con los que hemos creído en Cristo? Pues que los del mundo están regidos, están obligados, están sometidos a la ley del pecado. Ese es su estilo de vida, están sujetos y no pueden escaparse de esa ley. Es como la ley de la gravedad. ¿Quién se puede escapar de la ley de la gravedad? Dime, si tú lo logras hacer, por favor, dame tu autógrafo. Es una ley, el pecado es una ley. Nadie en el mundo se puede separar o estar por encima de esa ley. Romanos 6:16 para que lo tengas en cuenta. El cristiano real caerá en ese pecado, pero al mismo tiempo, ojo, al mismo tiempo, el cristiano está en un proceso maravilloso de su vida, que es dejar atrás esa conducta pecaminosa, dejar atrás esos pecados. Ese es el proceso constante. Y esto tiene mucho que ver precisamente con la vida cristiana, porque eso es el vivir cristiano, batalla tras batalla, ir dejando atrás las actitudes, la vida pecaminosa, el pecado que agobia. ¿Por qué? Porque alguien que ha nacido de nuevo, poco a poco va dejando esto atrás. Y es más, podrás ver a cristianos genuinos que ya no cometen pecados que cometían hace muchos años o hace un tiempo. ¿A qué se debe esto? Quiero que miremos, por favor. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Quiero que lo volvamos a repasar, quiero que lo volvamos a leer. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Aquí está la clave. Fuimos crucificados con el Señor Jesucristo. ¿Y para qué fuimos crucificados con el Señor Jesucristo? Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Y aquí muchos dirán, no, pero yo no he sido destruido, mi cuerpo está acá. Quiero que lo miremos de la manera en como el Señor lo ve. Quiero que lo entendamos de la manera correcta como las Escrituras nos lo muestran. Recuerda que en Cristo nuevas criaturas somos. Es decir, tenemos un nacimiento espiritual. Estábamos ciegos, no podíamos ver y vivíamos como viven los del mundo, en una vida entregada al pecado y a los placeres de esta vida. Pero nacemos de nuevo y comenzamos a ver realmente. Éramos ciegos
y ahora podemos ver. Y quiero que le prestes mucha atención a esto, porque somos crucificados con Cristo de tal manera para que ya no seamos, ojo, para que ya no seamos esclavos del pecado. Esto es fundamental para entenderlo, porque el mundo, las personas que no han recibido a Cristo, son esclavas del pecado y no se pueden salir de ahí. Es decir, esa ley los oprime. Por algo la palabra dice, son esclavos del pecado. Pero mira la clave. Somos crucificados junto con Cristo para que ya no seamos esclavos del pecado. Y esto es algo que nosotros como cristianos necesitamos comprender y lo necesitamos realmente poner en práctica y poderlo entender de corazón. Quiere decir que ya no estamos sometidos bajo esa ley. Es como si alguien llegara y te dijera, hey, ya no estás sujeto a la ley de la gravedad. Puedes ahora estar por encima de la ley de la gravedad. ¿Ves? Es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos liberó, dice la palabra. Antes el pecado nos oprimía, pero Jesucristo ahora nos libera de esa ley. Ya no estamos obligados a esa ley, ya no estamos obligados a cumplir esa ley del pecado, ya no estamos sometidos bajo ese yugo, porque Jesucristo nos ha hecho libres, pero libres de la ley del pecado. Por lo tanto, ojo a lo que voy a decir, por lo tanto, podemos vencer el pecado. Cuando nosotros lo entendemos de esta manera, podemos ver que realmente podemos tener victoria sobre el pecado. Por eso, cuando las personas realmente se entregan al Señor, comienzan a dejar atrás los antiguos pecados, comienzan a dejar atrás actitudes pecaminosas que los oprimían. El cristiano verdadero lucha constantemente para vencer el pecado. Y sabe y lo tiene totalmente claro que es una lucha interna. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa, que es este cuerpo carnal, siempre va a estar al acecho. Siempre va a querer ir y regocijarse en el pecado. Pero ahora tenemos una naturaleza espiritual que se opone. Dice que el espíritu lucha contra la carne constantemente. ¿Por qué? Porque ahora nuestra convicción ya no está en este mundo, sino que nuestra convicción está con el Señor. Entonces, esta vida de lucha constante, de entrega constante, como lo decía Pablo, prosigo a la meta, es algo que debe ser constante en cada uno de nosotros y tiene que ser, ojo con esto, por decisión propia. Porque si tú no tomas la decisión, definitivamente no vas a poder comenzar a tener esas victorias sobre el pecado. ¿Por qué? Cada día tenemos que decidir mortificar la carne y esto es de todos los días, a toda hora, cada minuto, cada segundo. Es una decisión propia de mortificar la carne y vivir para el Señor. Es una decisión que tenemos que tomar siempre. Y este proceso las personas lo van a tener y lo vamos a tener hasta el día de nuestra muerte de este cuerpo físico, cuando se separe nuestra alma y nuestro espíritu de este cuerpo y vayamos a la presencia del Señor. Vamos a tener esa lucha siempre, pero que sea una vida de victoria en victoria. Eso es la victoria en el Señor, eso es obtener victorias en el Señor. Dice el Señor Jesucristo, si el Hijo, haciendo referencia a Él, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Juan 8:36. Y hemos sido liberados de la ley del pecado. Eso no quiere decir, nuevamente repito, eso no quiere decir que el cristiano no caiga en pecado. Eso es importante entenderlo, porque en ocasiones caerá. Pero aquí lo importante, por favor, grábalo en tu corazón. Aquí lo importante, podemos tener victoria sobre el pecado, porque ya no estamos sujetos bajo esa ley, ya no estamos sujetos bajo la ley del pecado y podemos tener el triunfo. Por eso el Señor nos deja
un ayudador que es el Espíritu Santo. Este proceso es el que conocemos como santificación. Quiero que me acompañes a Romanos 7, del 5 al 6. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu Santo. Aquí lo podemos ver de manera clara. Aquí Pablo nos está hablando precisamente de la ley del pecado que gobernaba antes en nosotros y que nosotros morimos precisamente a ese pecado, que nosotros podemos morir al pecado y podemos llegar a ser libres y somos libres de esa ley. Ya no somos presos, ya no estamos bajo ese yugo. Ahora servimos es a Dios según la voluntad del Espíritu Santo. Observa esto tan bonito. Antes servíamos ¿a quién? Al pecado, pero ahora servimos al Señor por medio de su santa voluntad. De esa manera es que podemos ir dejando atrás los pecados. De esa manera es que podemos ir teniendo una vida nueva en el Señor Jesucristo. De esa forma es que podemos ir dejando esas actitudes pecaminosas de la carne y podemos ir entregándonos cada vez más a nuestro Señor. Somos libres en Cristo, ya no somos sujetos a la ley del pecado. Y esto es algo que nos debe motivar a seguir adelante, es algo que nos debe ayudar a perseverar en el Señor. Recordar que el Espíritu Santo es el que nos ayuda, recordar que el Espíritu Santo es el que precisamente coloca ese anhelo en nuestros corazones, ese querer como ese hacer en nuestras vidas. Podemos dejar todas aquellas prácticas pecaminosas atrás, podemos superar ese pecado que agobia al creyente. Se puede, pero ojo con esto, es cuestión de orar, perseverar en el Señor y tomar, ojo con esto, tomar la decisión por el Señor todos los días. Recuerda que puedes tener victoria sobre el pecado si has sido crucificado junto con Cristo. Eso es muy importante y esto es algo que tenemos que comprender realmente, porque para poder morir al pecado, es decir, para que esa ley se anule en nuestras vidas, tenemos sí o sí que ser crucificados con Cristo Jesús. Es la única manera. Entonces, ¿será que hay cristianos que no han sido crucificados con Cristo y hay otros que sí? Esa es la pregunta. No, no existe tal cosa. Eso no es bíblico. Es decir, todo cristiano genuino fue crucificado junto con Cristo. Todo cristiano genuino. Los que no, los que realmente no fueron crucificados con el Señor, simplemente fue porque nunca se arrepintieron de corazón y no le recibieron realmente con humildad. Es decir, no dependieron de Él, no vieron la necesidad de ese Salvador. Nunca nacieron de nuevo. Entonces, ¿cómo funciona el ser crucificado con Cristo? Porque la palabra habla de eso y algunos dirán, pero yo nunca recuerdo haber sido crucificado, etcétera, etcétera. Quiero que lo entendamos de la manera bíblica. ¿Cómo es que somos crucificados con el Señor? Tú eres crucificado junto con Cristo cuando tienes la real convicción de que lo necesitas en tu vida, cuando te arrepentiste genuinamente de tus pecados, cuando viste que realmente necesitabas un Salvador, te arrepentiste genuinamente y decidiste entregarle toda tu vida a Cristo y decidiste seguirlo sin importar las consecuencias. Te rendiste ante Él y pusiste toda la confianza en el Señor. De ahí la importancia de hablar la verdad del Evangelio. De ahí la importancia de hablarles a las personas con la verdad. ¿De qué nos sirve tener un montón de personas en las congregaciones
que son inconversos, que no reciben realmente a Cristo. Mira, cuando tú vayas a hablar de Cristo, no maquilles el evangelio, no le quites el mensaje fundamental de arrepentimiento, no omitas palabras como pecado, como condenación, como infierno, como maldad. No quites esas palabras. La gente maquilla el evangelio moderno. Dios te quiere sanar, Dios te quiere prosperar, Dios quiere un plan maravilloso para tu vida. Eso es maquillar el evangelio. El Señor es misericordioso. Y qué mejor regalo, qué mejor plan para nuestra vida que la vida eterna. Pero las personas necesitan, ojo con esto, las personas necesitan enfrentarse a la realidad y saber que por su propia cuenta no pueden llegar al cielo, no pueden ser salvos, que necesitan un Salvador. ¿Pero por qué lo necesitan? Porque están enfermos, porque no tienen plata, porque tienen deudas, porque pobrecito. No, necesitan al Señor porque son pecadores. Necesitan al Señor porque si no se rinden y no se arrepienten de sus pecados, se van a condenar por la eternidad, van a llevar una vida de sufrimiento y tortura. Esa es la realidad. Tenemos que poder enseñar el evangelio real, como lo mostraba el Señor Jesucristo, como lo mostraban los apóstoles, como la iglesia primitiva presentaba el evangelio, con la ley de Dios, mostrando esa necesidad real de que Cristo es necesario para tu vida, de que tú necesitas a Cristo. Pero si le entregas un mensaje maquillado a las personas, no van a tener la convicción de pecado en sus vidas. Y por eso no son crucificados junto con Cristo, no mueren al pecado, sino simplemente llevan una vida fingida. Y puede que de palabras para afuera digan, sí, yo recibo a Cristo, pero en su corazón realmente no. Realmente no. Recuerda que de boca se confiesa. Confesamos a nuestro Señor, pero se cree en el corazón. Hay que creer en el corazón. Las personas a veces se afanan porque las personas digan una oración rápida de que recibieron a Cristo. ¿Y su corazón creyeron realmente? Eso es importante, porque si no, puede que la persona comience a ir a la iglesia. Vemos a esas personas durante muchos años incluso en la iglesia, pero no llevan vidas cristianas reales. ¿Por qué? Porque son inconversos, porque no nacieron de nuevo. Por eso es tan importante mostrar el cristianismo real. Entonces la pregunta, importantísima acá, ¿has muerto al pecado? Es decir, ¿has sido crucificado junto con Cristo? Ve haciendo un autoexamen real en tu conciencia y en oración con el Señor. Preséntale tu vida y arrepiéntete. Entrégale toda tu vida al Señor y arrepiéntete. Entonces, como nosotros hemos sido crucificados con Cristo, debemos vivir ahora por la justicia de Dios y perseverar en el proceso de santificación todos los días, a toda hora, pues es la voluntad del Señor que nos santifiquemos todos los días. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 8. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo según la manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos que como hacen los paganos, que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Recuerda estas palabras y márcalas por favor en tu corazón. Si somos negligentes con lo que la palabra nos dice, mira lo que dice. No estamos rechazando a un simple mortal, a un simple hombre. Estamos rechazando al Dios Todopoderoso. Las Escrituras lo dicen claramente. Segundo, para llevar una vida cristiana real, debemos dejar de vivir como viven los del mundo. Esto implica morir a lo terrenal.
Quiero que también le prestemos mucha atención a este punto. Recuerda que el día de hoy estamos viendo lo que debemos abandonar, lo que debemos dejar atrás, a lo que nosotros debemos morir para poder llevar una vida real en Cristo. Efesios 4, 17 al 18. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Esto es fundamental, fundamental, porque para vivir una vida cristiana real, si nosotros no vivimos de manera diferente a como vive el mundo, entonces ¿cuál es la diferencia? El Señor siempre nos está exhortando a no vivir como viven los del mundo. Y lo podemos ver en muchos pasajes y lo vamos a ver en muchos pasajes el día de hoy. ¿Cuál sería la diferencia si vivimos igual que los demás? Si tú dices que vives conforme al Señor, entonces puedes llevar un doble estilo de vida. ¿Cómo es eso? No, o es Dios o es el mundo. Pero recuerda, no hay términos medios. Es necesario que vayas quitándote esos conceptos, porque aquí radica una de las bases de las personas que viven una fachada. Y es que tienen unos conceptos y unas ideas que ellos mismos se inventaron por el Dios que ellos mismos crearon en sus mentes, en donde pueden coquetear con el mundo y al mismo tiempo ser cristianos. Eso no existe, eso es mentira, eso no lo ves en la palabra. Por favor, ve quitando y derrumbando todos esos conceptos humanos que tienes en tu mente y decide siempre por el Señor. Quiero que me acompañes a Santiago 4, del 4 al 5. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Observa esto tan importante, pero las personas quieren pasar esto por alto para justificar su estilo de vida y pueden leer esto y en algunas otras enseñanzas habrán escuchado esto, pero hacen oídos sordos y se hacen los, así como dicen coloquialmente, se hacen los de las gafas. Pero el día de hoy el Espíritu Santo viene claro, el Espíritu Santo el día de hoy viene con esa convicción para que ya no sigas pasando esto por alto, sino que realmente te detengas y evalúes tu vida realmente. Eso es lo que el Señor quiere, para que tú tengas una vida real en Cristo. Entonces, vemos que las personas pues se comienzan a justificar, comienzan a evitar este tipo de pasajes, no les conviene mucho y viven una vida apartada del Señor, viven una vida por fuera de la voluntad y se escudan diciendo cosas como: ay no, pero es que Dios no hace acepción de personas. Y yo te contesto, tienes toda la razón, Dios no hace acepción de personas. Es más, el Señor nos manda a ser humildes, a humillarnos delante de los demás, así como el Señor Jesucristo lo hizo. Mira, Dios, siendo Dios, se humilló a la condición de hombre y vino a servir. Y eso es lo que nosotros debemos practicar como creyentes. Y claro, Dios no hace acepción de personas. El Evangelio está abierto para todos. Pero una cosa es que el Evangelio esté abierto para todos, que tú evangelices, que tú lleves la palabra de Dios. Eso es una cosa diferente a ir a intimar con los del mundo. Por favor, para que lo vayamos teniendo muy, muy, muy claro. Entonces, el Señor añora celosamente el Espíritu Santo que colocó en nosotros. Por eso el Señor es tan celoso con su pueblo, el Señor es tan celoso con sus hijos. Debemos tomar decisiones por el Señor. No hay términos medios, por favor. O es el Señor o es el mundo. Quiero que miremos también, por favor, 2 Corintios 6:14. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad?
¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Este pasaje se utiliza también frecuentemente y se utiliza mucho para exhortar a las personas precisamente a no casarse con incrédulos, a no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Y claro, obviamente el pasaje es bastante evidente en cuanto a todo este tipo de asociaciones. Y mucho más cuando vas a pensar en tu vida de casado, por favor, o de casada. Es súper importante que lo tengas claro. Pero es que Pablo aquí nos está hablando de algo más general, de un panorama más general. No solamente habla del matrimonio, habla de cualquier asociación con los del mundo. Pues dice, ¿acaso tiene alguna comunión la justicia con la injusticia? Por supuesto que no. Tenemos que tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque es que los supuestos cristianos, allá en fiestas, reuniones sociales, en eventos con los incrédulos, con los del mundo, recochando, riendo, mofándose de la vida, con una sonrisa de oreja a oreja, disfrutando y satisfaciendo su carne con los del mundo, estando de acuerdo con lo que piensan, estando de acuerdo con sus filosofías. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué se intima con el mundo? El Señor es muy claro. El Señor nos muestra nos muestra en su palabra lo claro y lo celoso que es Él, pues Él nos ha colocado al Espíritu Santo y Él vela por nosotros. Entonces, si no vas a ir a mostrar el Evangelio, ¿qué tienes que hacer allá con los del mundo? Y lo peor de todo, intimando. Porque aquí la palabra es muy clara. No intiméis con los del mundo. ¿No sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? La palabra es clara, es tajante. Y tristemente, muchas personas que viven este estilo de vidas se justifican y siempre se van a querer justificar. La primer justificación, Dios no hace acepción de personas. Uy, no me parece porque se está rechazando. No estamos rechazando a nadie. El Señor es claro con que no intimemos con el mundo y vamos a ir profundizando mucho más al respecto. Si no vas a ir a mostrar el Evangelio, ¿para qué vas a ir a intimar con ellos? Muy claro que lo tengas en cuenta. Pero siguen justificándose. Y algunos dirán, no, pero es que son amigos de toda la vida, son vecinos, son amigos de la familia, etcétera, etcétera. Pues yo te digo, si estás en Cristo, nueva criatura eres. Y esto implica, ojo, esto implica que las cosas viejas pasaron. Las viejas cosas pasaron. Y Dios hace cosas nuevas. Eso implica la amistad con el mundo. No quiere decir que ahora seas enemigo de ellos. No, para nada. Pero implica no intimar con ellos, no relacionarte con ellos y mucho menos estar allá participando de las cosas que ellos participan. ¿Por qué? Porque es que ellos están totalmente siempre en contra de Dios. Recuerda, no hay términos medios. Algunos dirán, ¿y los compañeros de trabajo? ¿Y los compañeros de universidad? Etcétera, etcétera. Una cosa es que sean tus compañeros. Y claro, tú convives con ellos en momentos específicos del día. Y te comportas delante de ellos con humildad, con justicia, siempre mostrando a Cristo. Siempre reflejando lo que Cristo ha hecho en tu vida. Pero una cosa es que sean compañeros de trabajo, de estudio, de proyectos, etcétera, etcétera, y otra muy diferente, que estés intimando con ellos. Eso es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque ellos tienen corazones necios y duros frente a las cosas del Señor. Entonces, si tú no estás evangelizándolos, ¿qué estás haciendo allá con ellos? Intimando con ellos. No tiene ningún sentido. ¿Para qué intimar? ¿Para qué unirte en yugo desigual con los incrédulos? Mira, de verdad, en amor te digo esto, no seas necio. Deja de justificar tu estilo de vida, en serio. Si quieres llevar una vida cristiana real, y no esa vida ficticia y no esa vida de máscaras, debes obedecer a Dios en todo lo que Dios te diga, en todo lo que el Señor te coloque. Recuerda además que el Espíritu Santo es el que te va a ayudar en el camino. El Espíritu Santo es el que te ayudará precisamente
a dejar esas cosas atrás. Es importante. Mira, si tú le pides que te ayude a dejar ese estilo de vida, si tú le pides que te ayude a dejar de intimar con ellos, con el mundo, con todas estas cosas, Él te va a ayudar. Créeme que sí. Mira, es el momento. ¿Hasta cuándo? Te pregunto, ¿hasta cuándo vas realmente a tomar la decisión de vivir al 100% por el Señor? ¿Hasta cuándo? Tú no puedes servir a Dios estando en comunión con el mundo. Eso es algo que no existe. Quítate esa idea de la cabeza, por favor. No sigas justificando tu manera de vivir. De dejar de vivir como viven los del mundo y dejar de intimar con el mundo implica que debemos morir a lo terrenal. Y precisamente es a lo que las escrituras nos exhortan constantemente, a dejar atrás todas esas actitudes que comprenden la naturaleza terrenal. Y esa naturaleza terrenal que cada uno de nosotros tenemos. Y es que esto está estrechamente relacionado con ser crucificados con Cristo y está estrechamente relacionado con morir al pecado, es decir, implica ser muertos al pecado. Esto es algo que se debe ejercitar todos los días y debes tener la tranquilidad que el Espíritu Santo es el que te ayuda, es el que nos guía, es el que te va a dar esa luz, es el que te va a dar esa convicción, pero solamente si tú tomas la decisión por el Señor. Entonces, si te das cuenta, tienes bastante por qué orar. Si te das cuenta, tienes bastante que pedirle al Señor. Y sabes, y poder entender que en nuestras fuerzas nosotros no podemos. El Señor lo sabe, por eso nos deja ese consolador que es el Espíritu Santo. Es el que nos da la convicción. Por medio del Espíritu Santo, el Señor nos da la convicción de que ya no somos esclavos de la ley del pecado y que por lo tanto lo podemos vencer. Por lo tanto, podemos dejar la intimidad con el mundo. Sí se puede. Es algo que sí se puede hacer. Colosenses 3 del 5 al 6. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Dice que antes de nacer de nuevo, nosotros practicábamos todas estas cosas que son propias de la naturaleza terrenal. Pero la palabra nos exhorta y nos anima a hacer morir lo terrenal. Dice, hagan morir todo lo que es terrenal. Y si nosotros sabemos lo que implica ser crucificados con Cristo y ya tuvimos claro y aprendimos lo que significa morir al pecado, precisamente podremos hacer morir lo terrenal en nosotros. Eso es súper importante, ahí está la clave. Pues es lo que nosotros debemos hacer en nuestro diario vivir. Acompáñame a Efesios 4, 21, 23. Dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esa manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Aquí Pablo habla y sigue hablando y exhortando acerca de las cosas de la naturaleza terrenal. Y habla de las personas que viven conforme a esa manera de vivir, pero dice, ustedes no aprendieron a Cristo de esa manera. Si ustedes, ojo lo que dice acá, si ustedes aprendieron de Cristo conforme a su verdad, dejen y apártense de esa manera de vivir. Despójense de lo terrenal, despójense del viejo hombre, es decir, hagan morir la naturaleza terrenal. Entonces, ¿qué cosas terrenales debemos hacer morir para vivir una vida cristiana real? Lo primero que deberíamos mirar es autoexaminarnos en la ley moral del Señor. Hazte un autoexamen mirando la ley santa del Señor, los 10 mandamientos, y dejar esas actitudes, mentiras, odios, ¿cierto?
adulterio, codicia. Revisa los 10 mandamientos. La palabra aquí nos muestra cosas puntuales que nosotros debemos dejar. Dice la palabra nos muestra, por ejemplo, debemos dejar la inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia. Colosenses 3:5. También nos dice abandonar la ira, el enojo, la malicia, la calumnia, el lenguaje obsceno. Colosenses 3:8. ¿Por qué el Señor es tan claro en que debemos dejar la amistad con el mundo y apartarnos de ese estilo de vida como lo llevan las personas comunes? ¿Por qué el Señor es tan claro en eso? Quiero que lo analicemos, quiero que lo veamos, porque sé que muchos se confrontan con esto y dicen, no me parece que tenemos que entonces ser odiosos, tenemos que dejar nuestros amigos, tenemos que dejar ese estilo de vida. Mira, primero que todo te digo, no tienes que ser odioso, tienes que ser humilde. Siempre tienes que reflejar a Cristo. Y como cristiano, una vez que realmente te confirmes con el Señor, crezcas espiritualmente, debes compartir el Evangelio. Segundo, debes dejar ese estilo de vida, sí. La palabra es más que clara. ¿Debes dejar de intimar con el mundo? Sí, la palabra es más que clara. Miremos por qué es tan importante esto para el Señor. Porque es que el Señor quiere que tú mueras a esa naturaleza terrenal. El Señor quiere que abandones esas cosas del mundo. Y eso implica, pues obviamente, dejar la intimidad con el mundo. Si tú sigues en intimidad con el mundo, ¿qué es lo que hace el mundo? ¿Qué es lo que hacen las personas del mundo comúnmente? Pues exaltar las cosas de la naturaleza terrenal. Y eso es lo que el Señor te está mandando dejar. Entonces es una contradicción, por favor. Si tú no dejas tu estilo de vida y no dejas de intimar con el mundo, ¿cómo vas a dejar las cosas de la naturaleza terrenal si constantemente las estás viviendo? Supremamente claro. O sea, la palabra no puede ser más clara. Entonces, cuando estás presente allá en ese estilo de vida, en esa manera de vivir con los del mundo, pues es donde se prestan conversaciones de doble sentido, chismes, habladurías de lo que le pasó a fulanito, de lo que le pasó a sutanito, etc. Y el cristiano allá participando, con una sonrisa de oreja a oreja, satisfaciendo su carne, satisfaciendo sus deseos carnales. Te pregunto, ¿ese cristiano está muriendo a la naturaleza terrenal? No, no está muriendo a la naturaleza terrenal, la está alimentando. Ten claro eso, más que claro. Ahora, cuando tú, por ejemplo, estás participando en ese estilo de vida con los del mundo, por ejemplo, que es lo que estamos viendo, en esa intimidad con el mundo, se participa del lenguaje obsceno, se participa de las malas palabras. Está totalmente eso a flor de piel. En la intimidad con el mundo, ojo, se encuentra muy evidente esa parte de la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque es que la sociedad está diseñada para eso. Estamos en Babilonia. La sociedad está diseñada con todas estas cosas que son pecaminosas. ¿Para qué? Para atrapar a la gente, para que la gente siempre esté bajo ese yugo. Pero recuerda, nosotros ya no estamos bajo la ley del pecado. Entonces, en la amistad con el mundo también está muy palpable la avaricia y el amor por las cosas mundanas. Y el cristiano participando de eso, te pregunto, ¿estás allí mortificando tu carne o la estás más bien alimentando? Te pregunto, ¿es participando de todas estas cosas allá en intimidad, estás muriendo a lo terrenal o al contrario estás alimentando lo terrenal? ¿Ves por qué el Señor quiere que dejes la amistad con el mundo? Porque Él quiere, y es su santa voluntad, que abandones y hagas morir todo lo que es la naturaleza terrenal. Y aquí sigue. Los más necios van a decir, no, yo comparto con ellos, pero yo no estoy de acuerdo con su estilo de vida y yo no estoy de acuerdo con las conversaciones que tienen ellos. Entonces, ¿qué haces allá? Entonces, ¿para qué estás allá intimando con ellos?
¿O es que estás mostrando el evangelio y estás evangelizando? Para que tú lo pienses. Además, una cosa es compartir el evangelio con estas personas, con los incrédulos, y otra muy diferente es volverte compinche con ellos. Es muy, muy, muy diferente. Dios te manda a apartarte precisamente de las cosas terrenales que son propias de la naturaleza terrenal, porque quiere que seas a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. ¿Cómo las vas a dejar? Dime, por favor, con honestidad. Dime, ¿tú cómo vas a dejar la vieja naturaleza si sigues en amistad con el mundo? ¿Cómo? Es algo que no tiene sentido. Debes realmente hacerte un autoexamen. Sé honesto si realmente estás llevando ese doble estilo de vida. Sé honesto contigo mismo, por favor. El Espíritu Santo es tu único guía y el único que te puede ayudar a despojarte por completo del antiguo hombre. Además, Él es el que te puede ayudar a perseverar y a seguir adelante. Porque esto es algo muy importante. Eres tú quien debe tomar la decisión. Mira, Dios te salvó, te justificó. Ahí tú no tuviste nada que hacer. Eso era algo que se salía completamente de tus manos. Fue un regalo que el Señor te dio. Pero ahora, llevar un estilo de vida real, santificarte, morir al pecado, dejar las cosas terrenales, es decisión tuya, no de Dios. No le eches la culpa a Dios en esto. Si tú decides por el Señor y quieres vivir conforme a la nueva creación que tú eres, porque mira, ten en cuenta esto, tú eres una nueva creación en el Señor. Y esa nueva creación vive fundamentada en la justicia y la santidad. Así lo dicen las Escrituras. Entonces, el Señor, que es bueno en este proceso tan maravilloso de tu vida, que es santificarte, morir a toda esa antigua naturaleza, a que dejes ese doble estilo de vida y esa vida hipócrita que estás llevando, el Señor te deja el Espíritu Santo para que Él sea el que te ayude, para que sea el que te guíe, porque Él sabe que nosotros en nuestras fuerzas no podemos. Pero si tú tomas la decisión, si tú decides mortificar, si tú decides dejar lo terrenal, el Espíritu Santo te va a ir colocando el querer como el hacer y te va a colocar una convicción cada día más grande, cada vez una convicción mayor de lo que es seguir a Cristo y de lo que es vivir una vida cristiana honesta delante del Señor. Muchos dirán, no, pero me parece que de pronto, no sé, de alguna u otra manera se está atacando la manera de vivir de las personas. No, para nada. Mira lo siguiente. Si tú ves, mira lo siguiente, porque este es el amor en Cristo real. El amor en Cristo no es, ay, venga lo papucho, venga yo le doy una palmadita en la espalda. No. Mira el amor en Cristo. Si tú ves a alguien que es ciego y que se está dirigiendo para un acantilado, ¿tú qué le vas a decir? Ay, tan bonito, siga así, y le das palmaditas en la espalda? No, tú le dices, ojo, no vayas por allí. Se puede poner bravo, se podrá, no sé, se le podrán parar los pelos de punta y ponerse enojado, pero por amor tú le estás queriendo advertir y le estás queriendo mostrar la verdad. No vayas por este camino porque es un camino de muerte. Lo mismo sucede, queridos hermanos, con mostrar la verdad del Evangelio. Eso es lo que de nosotros debemos practicar y en lo que debemos participar realmente. Así las personas se pongan bravas, así de pronto no les guste que les toquen su naturaleza pecaminosa o su carne. La gente por lo general, a mí me pasa todo el tiempo, cuando me confronto con mi carne, a mí a veces me siento incómodo, pero es necesario. Es necesario. Ese es el amor por los demás. Ese es el amor por los hermanos. Tú a un ciego que va camino a un acantilado, no le vas a decir, siga así, siga así, siga así, porque sabes que va para el precipicio. Te pones, si es necesario, delante de él y le dices, oiga, despierte, por ahí no es. Así el ciego se ponga bravo. Ese es el amor por los hermanos. Ese es el amor en Cristo. Cristo no era popular,
en sus discursos, por eso lo mataron, ¿no? Los apóstoles tampoco. Pero somos llamados a decir la verdad, no a tener contento a todo el mundo, porque sé que la palabra no vuelve vacía. Y ya que estamos precisamente participando en esa honestidad con el Señor, quiero que nos hagamos un autoexamen bajo la mirada de la ley de Dios. Recuerda la importancia que tiene el ser crucificado conjuntamente con Cristo, recuerda eso. Y quiero que precisamente miremos y nos autoexaminemos en esa manera de morir al pecado, de morir a nuestro cuerpo carnal, de morir a nosotros mismos. Quiero que seamos honestos. Quiero que realmente puedas llegar a ser honesto contigo mismo. ¿Para qué? Para que puedas crucificarte. Si es que no has crucificado, te has crucificado con Cristo, lo puedas hacer y puedas morir al pecado. Puedas realmente vencer la ley del pecado que está en tu vida por medio de Cristo Jesús. Quiero que todas las personas que están viendo este video participen conmigo y lo hagan de una manera honesta. Quiero que tengas tu tiempo allí donde realmente vas a estar tú y el Señor. Y quiero que de manera honesta participes y de alguna manera te puedas rendir al Señor. Quiero mostrarte el Evangelio de la manera en como la iglesia primitiva entendió que debía mostrarlo, tal como el Señor Jesucristo nos enseñó a mostrar la ley de Dios, exhortando siempre al arrepentimiento para mostrar la verdadera necesidad de Cristo en la vida de las personas. Quiero que lo miremos a través de la ley de Dios, que tristemente hoy en día trata de dejarse allí apartada a un lado. Y es la manera como exhortaban los discípulos, como exhortaban a aquellas personas de la iglesia primitiva que llevaban el Evangelio, llevando a las personas al arrepentimiento, mostrándoles que tenían una necesidad real de un Salvador. Quiero que comencemos con algo muy simple. Voy a ir haciéndote unas preguntas y honestamente, no necesariamente que se lo digas a los que están a tu lado o lo que sea, no, internamente, cada uno, por favor, cada uno de los que están allí, internamente, respondan con honestidad delante de Dios y para ustedes mismos las siguientes preguntas. ¿Qué tan seguido piensas tú en la vida después de la muerte? ¿Qué tan seguido piensas en ello? Cuando tu cuerpo muera, cese y tu espíritu y tu alma se separen de él. ¿Qué tan seguido piensas en eso? ¿Tú te consideras una buena persona? Y aquí muchos dirán, sí, yo lo soy, me esfuerzo, no soy perfecto, pero me esfuerzo en serlo. Bueno, te quiero decir lo siguiente, y es muy importante para que puedas llegar a ser completamente honesto contigo mismo. No te compares con los demás, no te compares con fulanito, con sutanito, no. Te debes comparar con el Señor, te debes comparar con su ley. ¿Por qué? Porque si tú te comparas con los demás, pues simplemente vas a encontrar una justificación para tu manera de vivir. Entonces es muy importante que lo tengas claro. Además en Gálatas 6:4 dice lo siguiente: cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Muy claro. Cuando resucites, ¿estás completamente seguro que resucitarás para vida eterna o que resucitarás para juicio de condenación? Y no quiero que pienses que estoy juzgando a las personas y que estoy diciendo, no, es que no son salvos, no. Este video lo está viendo muchas personas y espero que llegue a muchas personas. Lo están viendo personas que posiblemente nunca hayan escuchado del Evangelio. Lo estarán escuchando otras personas que van a la iglesia pero que realmente no son salvos. Y también lo estarán escuchando, yo sé, obviamente, las personas, los hermanos en Cristo Jesús que han recibido a Jesucristo de corazón. Mira, si eres salvo o no, eso yo no lo sé, eso yo no lo puedo juzgar. Es algo que solamente el Señor lo sabe y es algo que tú en tu interior debes llegar a examinar y debes en esa honestidad con el Señor
llegar a concluir aquello. ¿Cómo resucitarás? ¿Para qué resucitarás? ¿Para vida o para muerte? Hazte esa pregunta. ¿Cómo crees que te iría en el día del juicio? ¿Cómo crees que te va a ir ese día? Recuerda que todos seremos juzgados por el Señor, todos, absolutamente todos, conversos e inconversos. Los salvos no perderán su salvación, eso es algo muy claro, que lo tenemos que tener muy claro, pero igual tendrán que comparecer, ojo, ante el tribunal de Cristo. Y seremos juzgados por nuestras obras. Y recuerda que la fe sin obras es una fe que es muerta, vacía. Santiago 2:17. Tus obras serán colocadas en el fuego y tus obras se compararán con las piedras preciosas, con el oro, con la plata. Si tus obras son similares a esto, prevalecerán y serás, obviamente, recompensado. Pero si tus obras se comparan a la madera y a la hojarasca, se quemarán y serán consumidas por el fuego. Allí serás avergonzado. Primera de Corintios 3, del 12 al 15. Ahora, si no eres salvo, también serás juzgado por tus obras y serás luego enviado a la condenación eterna. Tienes que tenerlo muy claro, porque todo, absolutamente todo, el Señor lo va a juzgar por medio de su palabra. Entonces, ¿cómo crees que te iría ese día? Ve haciéndote una idea. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Todo será juzgado bajo la palabra de Dios. Mira, absolutamente cualquier aspecto de tu vida será juzgado por la palabra de Dios. Y debemos realmente como cristianos ser muy prudentes a la hora de hablar, cambiar nuestro pensamiento, porque algunas personas tristemente creen y piensan de la siguiente manera: no, es que no todo tiene que ser la palabra de Dios, no en todos los aspectos de la vida tienen que ser las escrituras. No caigamos, por favor, en esos errores tan terribles. Recuerda que la palabra de Dios fue la que, por medio de la palabra de Dios, el Señor creó el universo. Por medio de su palabra, el Señor sustenta toda la creación, tu respiración, tu metabolismo, el latido de tu corazón, desde la actividad más pequeña de tus células. Todo es sostenido por la palabra de Dios, no la menosprecies de tal manera, queriendo llevar una vida light, queriendo llevar una vida acorde a tus necesidades, pero a tus necesidades terrenales. No, que la palabra no tiene que ser siempre todo palabra. Aprendamos de manera lúdica, aprendamos, por favor, ¿en qué momento ves tú a los apóstoles? ¿En qué momento ves tú al Señor Jesucristo siendo lúdico con las personas? El Evangelio es uno. No, es que yo soy joven, entonces yo necesito una palabra diferente, un evangelio diferente, un evangelio más juvenil. No. Ojo con lo que estás pensando, porque eso son herejías, son blasfemias en contra de la palabra del Señor. Ten mucho cuidado, recuerda, todos los aspectos de la vida el Señor los va a juzgar bajo su palabra. ¿Qué vas a hacer el día del juicio? Vas a llegar y le vas a decir al Señor: no, Señor, pero es que yo no juzgaba mi vida, o todos los aspectos de mi vida yo no los juzgaba bajo la palabra, porque algunas cosas sí y otras no. No, el Señor va a juzgar absolutamente todo con su palabra. Entonces, por favor, cambia esa manera de pensar. Aquí no hay de otra. Aquí es que realmente te sientes contigo mismo, te evalúes y evalúes esa manera tan libertina y esa manera tan light que quieres llevar la vida. Todo aspecto de tu vida se rige bajo las Escrituras. Entonces, quiero que miremos
Porque si Dios, y es algo real, Dios te va a juzgar conforme a su palabra, te va a juzgar conforme a su ley moral, pues miremos cómo te iría en el juicio. Te pregunto, ¿has adorado a otro Dios fuera del Dios Todopoderoso? Algunos dirán, no, para nada. Mira, recuerda, con el simple hecho de colocar cualquier cosa en prioridad por encima de Dios, ya estás siendo idólatra. Con el hecho simple y sencillo de tener un Dios en tu cabeza creado a tus necesidades, ya es idolatría. ¿Has dicho mentiras? Y algunos dirán, ay no, pues es que todo el mundo dice mentiras. Recuerda, no nos debemos comparar con los demás, nos debemos comparar es con la ley santa de Dios. Algunos dirán, no, es que sí, pero una que otra mentirita, una mentirita blanca, eso no existe en la palabra. La mentira y es pecado. ¿Has robado algo? Algunos dirán, uy, no, yo jamás he robado nada, no. Mira, robar algo no es hacer el asalto maestro, meterte a la tienda y robar, meterte al banco y robar y asaltar, no. Con el simple hecho de haberte quedado con las vueltas del mandado, ya robaste. Quedaste debiendo 50 pesos en el supermercado y no los pagaste, ya robaste. Compras películas piratas, ya robaste. Has descargado de manera ilegal y sin pagar muchas cosas del internet, ya has cometido robo. ¿Has cometido adulterio o fornicación? Los que están casados dirán, uy, no, yo para nada, yo nunca he engañado a mi esposa, o nunca he engañado a mi esposo. El Señor Jesucristo dijo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y esto también va para las mujeres. Si has codiciado a algún hombre, ya has cometido adulterio en tu corazón. Con el simple hecho de quedarte a observar imágenes que son pasadas de tono, que son un poco subidas de tono en las redes sociales o en internet, ya estás cometiendo adulterio o fornicación en el caso de que seas soltero en tu corazón. ¿Miras pornografía? Ojo con eso, porque allí ya el Señor lo ve como un pecado de fornicación o de adulterio. ¿Has deseado los bienes materiales de otros? Todos dicen, no, yo estoy conforme con mi vida, como estoy. Mira, con el simple hecho de haber codiciado, así sea unos zapatos, ay, no, que el vecino, mire, se compró ese carro nuevo y comienzas a codiciar esto, o los viajes de sutanito y te comienzas a comparar y sutanito viajó y yo no, y este tiene más que yo y yo no. Eso es codiciar. Dejémoslo acá con estos 5 mandamientos. Entonces, así sean cosas muy pequeñas que tú hayas hecho, ya eres idólatra, eres mentiroso, eres un ladrón, eres un fornicario o un adúltero, eres un codicioso. Entonces, ¿cómo te iría en el juicio de Dios realmente? Quiero que lo pienses, quiero que lo mires, lo analices. No, esto es algo real, es la palabra de Dios. Es la ley moral de Dios. Con la ley de Dios no se juega. Con la ley moral de Dios no se juega. Quiero que lo tengas presente, por favor. Algunos dirán, no, pero pues no creo que me vaya tan mal. Igual también he hecho cosas buenas. Recuerda, la salvación no es por obras, es por gracia. Algunos dirán, no, pero es que todo el mundo lo hace y son pecados pequeños. No, para Dios no hay pecado pequeño. Recuerda, el mentiroso está al mismo nivel del asesino. Tenemos que entender que Dios es un Dios santo y es un Dios perfecto absolutamente en todos sus caminos. Entonces, según la ley moral de Dios, eres culpable. Y según la ley moral de Dios, te condenas. Te vas para condenación eterna. Dice la palabra, el lago de fuego donde serán atormentados por toda la eternidad. Despierta, por favor. ¿Acaso eso es lo que tú quieres para tu vida? Mira, si tú no eres salvo, hago la aclaración, si tú no eres salvo, necesitas ser libre y ser librado de semejante castigo. Y acá está lo maravilloso, porque el Señor, hace 2000 años, Dios se hizo hombre
y murió por tus pecados. Él recibió el castigo que tú te mereces, porque te lo mereces. Él recibió ese castigo en sí para librarte del castigo, para librarte de la condenación. Quiero que lo mires y murió por tus pecados para que puedas tener vida y vida en abundancia, dice la palabra. Y quiero que lo mires de la siguiente manera. Estás ante el juez. Has sido encontrado culpable por las faltas que cometiste. Y el juez es un juez que es justo y es un juez que es bueno. Por lo tanto, te tiene que condenar por la ley que tú infringiste. Pero llega alguien de la nada y paga la deuda. Dice, no, yo pago la multa por las faltas de este. No importa el costo, no importa cómo sea la multa. Y el juez dice que así sea y quedas libre. Eso no quiere decir que dejes de ser culpable, pero has quedado libre, porque la ley así lo dictamina. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo hace 2000 años. Pagó el precio de tus pecados para que tú puedas ser salvo, para que tú puedas tener vida en abundancia. Entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer? Lo que necesitas hacer es rendirte por completo al Señor, rendirte por completo a Jesucristo. Abandona tus ideas falsas de ese Dios que te creaste en la mente y rinde tu vida a Jesucristo. Humíllate delante de Él y pídele perdón por tus pecados. Arrepiéntete de corazón por los pecados que has cometido, por la vida pecaminosa que llevas. Arrepiéntete delante del Señor. Ten esto presente. Humíllate delante del Señor. Humíllate y confía completamente en Él. Pon toda tu confianza en el Señor y decide abandonar tu vida por completo y seguirlo a Él. No sea que creyendo una mentira que tú mismo has alimentado durante años, creyendo que eres salvo, te despiertes para condenación. Por favor, hoy es la oportunidad que tienes para ser honesto contigo mismo, para ser honesto con el Señor y de manera humilde, de manera honesta, pedir perdón por tus pecados, humillarte delante del Señor y confiar de corazón en Jesucristo, pues Él es el único que te puede dar una vida nueva. Él es el único que te dará un corazón nuevo, con las tablas de su ley escritas en Él. Él es el único que puede hacer un cambio real en tu vida. Te va a librar de la condenación eterna. ¿Para qué? En ese momento, Él viva a través de ti. Mira, el Evangelio no es prosperidad, riquezas, que tus enemigos van a quedar postrados a tus pies. No, para nada. Ese no es el Evangelio. Necesitas un Salvador. Necesitas librarte de la condenación eterna. Necesitas a Jesucristo. No necesitas nada más. Por su amor y misericordia, Él entregó su vida por ti, para que puedas disfrutar de una vida eterna, para que te puedas librar de una vida eterna de tormento, para que puedas tener vida en abundancia. ¿Hasta cuándo vas a esperar para rendirte por el Señor? ¿Hasta cuándo vas a esperar y vas a poner tu confianza realmente en Él? ¿Hasta cuándo vas a esperar para arrepentirte realmente de tus pecados? Mira, si no eres salvo, este es el momento. Si esta es la primera vez que escuchas hablar del Evangelio, mira, allá en lo secreto con el Señor, arrepiéntete de tus pecados. Coloca toda tu confianza en Él. Abandona por completo tu estilo de vida, toma tu cruz y sigue al Señor Jesucristo, pues es lo único que vale la pena y lo valdrá por toda la eternidad. Ahora tú que eres cristiano, recuerda el tormento del cual el Señor te libró. Recuerda el Señor el amor que derramó en ti, la misericordia al salvarte de una vida de condenación. Que las cosas santas no se te conviertan en cosas comunes. Recuerda siempre, por favor, ese regalo tan maravilloso que ya tienes en tu vida. Aparta la mirada de la tierra, aparta la mirada de las cosas mundanas y terrenales, pues el Señor te ha dado el regalo más sorprendente y maravilloso.
Es tu decisión llevar una vida cristiana completa en Cristo. Es tu decisión abandonar lo terrenal. Es tu decisión santificarte. Pues el Señor, cuando tú comiences a tomar esas decisiones, es el que te va a comenzar a llenar de convicción. Mira, abandona, por favor. Es hora de que abandones ese doble estilo de vida. Es hora de que abandones esa vida hipócrita que estás llevando en ti mismo. ¿A quién engañas? A Dios no lo engañas. Al único que te estás engañando es a ti mismo. A Dios tú no lo engañas. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, conoce tu corazón. Por favor, abandona esa vida de pecado. Abandona las cosas que son de la naturaleza terrenal. Recuerda que si has sido crucificado junto con Cristo, ya has vencido, porque en Cristo somos vencedores. Ya no estás sujeto a la ley del pecado. Puedes tener una victoria sobre el pecado. Aférrate al Espíritu Santo con todas tus fuerzas. Aférrate con toda necesidad, pues es lo único que tú necesitas, aferrarte al Señor. Deja que Él te ayude, deja que sea Él el que te guíe en tu caminar. Pídele ayuda para que te puedas despojar de esa naturaleza, de esa intimidad con el mundo. Pídele la fortaleza y la sabiduría para que cada vez más tú puedas tener una vida plena en el Señor, para que cada vez más te puedas asemejar a la persona del Señor Jesucristo. Que lo que reflejes en tu vida sea a Cristo. ¿Por qué? Porque has decidido imitarlo en todos tus caminos. Quiero que terminemos con una corta oración. Amado Padre, gracias infinitas te doy, Señor, por permitirnos ver esta realidad. Gracias por permitirnos, Señor, ver, amado Padre, el Evangelio real, por enfrentarnos a la realidad que estamos viviendo y por exhortarnos, Señor, a cambiar de estilo de vida. Gracias, amado Padre, pues tú eres justo, eres bueno, eres misericordioso. Señor Dios, te entrego en tus manos los corazones de todas las personas que pertenecen al cuerpo de Cristo. Te entrego los corazones de todas las personas que van a ser añadidas a tu cuerpo, Señor, para que les coloques la convicción de pecado en sus vidas y para que los exhortes y los guíes hacia una vida cristiana real, hacia una vida cristiana completamente entregada a ti, mi Señor, que puedan dejar las fachadas, que puedan dejar esa vida falsa e hipócrita que han llevado hasta el momento. Señor, permíteles avanzar en tu conocimiento. Permíteles, amado Padre, por favor, seguir creciendo espiritualmente. Pues tú, amado Señor, colocarás el querer como el hacer en sus corazones. Bendito y alabado por toda la eternidad. Amén.